Hola, hola. Al fin lo logramos, Mati. Por Dios que nos costó, por Dios que fue. No fue fácil. No fue fácil porque más encima, bueno, estábamos justamente hablando con el Mati ahora antes de empezar nuestra grabación, que más encima a mí me tocó estar desde el sur y me tocó justo en una época, bueno, obviamente invierno, que en verdad es difícil, pero nos tocaron vientos de 100 kilómetros por hora, o sea, nos queríamos matar. Estoy en una casa donde hay unos árboles gigantes y veíamos cómo los árboles iban desde la punta al piso, así de un lado al otro, te juro que nos queríamos matar, nos quedamos sin luz, sin agua, por lo tanto esto hizo que fuera un poquito más complejo nuestro podcast, pero lo hemos logrado, aquí estamos, así que bienvenidos a Viwell, un espacio con especialistas de verdad, que tienen algo concreto que enseñarte sobre bienestar, mente, cuerpo y todo lo que te construye o te derrumba. Bienestar no es un concepto bonito, es una decisión, por lo tanto es importante empezar a saber más. Por eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado, nuestro primer invitado, el primer capítulo del podcast de Well. Bienvenido, Mati. ¿Cómo está ahí? Pucha que nos... Muy bien, Revi. Y tú, sí, feliz de poder iniciar esta secuencia de podcast. El primero también es un tremendo orgullo para mí. Todo lo que sea también favorecer el crecimiento de Viwell y todo lo que intentan hacer por el bienestar de las personas en todo sentido, creo que es muy necesario hoy en día, sobre todo en cómo estamos viviendo hoy día. Totalmente, totalmente. No olvidemos que efectivamente, como dice el Mati, este es un espacio en el que ya queremos como dejar de lado a todos los influencers del wellness. Necesitamos información de... Necesitamos profesionales de verdad que nos ayuden, que nos den herramientas, nos acompañen y que obviamente nos digan qué podemos hacer en momentos un poquito más complejos. Me gustaría hacer la presentación de mi tremendo invitado, que además lo quiero muchísimo, lo queremos mucho nosotros como familia. Él es muy, 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 muy amigo de mi marido. Con mucho amor y cariño lo quiero presentar. Mati Ormazábal, él es psicólogo clínico de la Universidad de los Andes. El Mati no viene del mundo, o sea, el Mati viene, perdón, del mundo de los consultorios, no viene del mundo de los consultorios tranquilos, viene de las canchas difíciles. Trabajó en el sistema penitenciario, en programas de reinserción en Colina 1 y después con adolescentes en situación de vulnerabilidad en Las Condes. Chicos entre 10 y 17 años expuestos a violencia, exclusión social, conductas de riesgo. Hoy lidera un programa especializado en prevención, coordina equipos, tiene familias y maneja casos con alta complejidad. Lo que eso significa para nosotros es que el Mati sabe lo que pasa cuando las cosas se ponen realmente mal y sabe cómo salir. Así que, Mati, muy bienvenido el día de hoy. Qué rico poder tenerte con nosotros y hablar de un tema de este temón, que son las crisis de angustia, que me imagino que te deben haber tocado varios casos, ¿cierto? Tu Sí, carrera. Cuéntanos sí, un poquito de eso. la verdad que, bueno, la crisis de pánico es un tema súper potente, un tema súper potente en el sentido de lo que genera en el cuerpo y también en la mente de la persona. Pero además lo que lo hace más potente es que es una situación que tiende a como invalidarse socialmente. Uno escucha muchas veces que la gente que le dio crisis de pánico, o no sé, de repente cuando uno atiende pacientes que el hijo tuvo crisis de pánico, los papás, como que siempre hay alguien en ese núcleo familiar que está invalidando como el tema como que te está inventando los síntomas, que justo los síntomas ocurren en momentos puntuales, por ejemplo, en los niños y niñas y adolescentes es súper común la crisis de pánico asociado a temas académicos Mm. o para Ah, ir al sí. colegio. Tienden a verlo como que es una excusa para no ir al colegio, una excusa para no dar la prueba, una excusa para no presentar como las presentaciones de colegio, universidad, que es súper típico también que ahí ocurren. Mm, mm. Entonces, desde mi punto de vista, Rebe, creo que es un tema muy potente, pero a la vez todavía muy invisibilizado a Sí, nivel es social. muy cierto y destaco ese punto que estáis diciendo, Mati, que yo creo que muchas veces digo, es un tema que se habla como muy típico, como crisis de pánico, crisis de angustia, pero también pasa mucho que la gente dice como que tiende a como disminuirlo.
exacto. Como, es que es flojo, entonces dice que tiene crisis de pánico. Entonces, y por eso no estudia. ¿Cachai? No supo cómo salir de la situación, entonces le dio una crisis de pánico. Y en realidad es algo que está sucediendo. Y probablemente la persona que está pasando por eso, que es lo que hoy día es muy importante también visibilizar, no tiene las herramientas correctas para en ese momento poder decir, oye, un segundo, estoy pasando por una crisis. ¿Cachai? Sí. Y de hecho, Rebe, para complementar eso, si uno tuviera que iniciar como con dos conceptos, el abordaje de la crisis de pánico es que la gente o la sociedad intente normalizar y validar las crisis de pánico. Las crisis de pánico le ocurren a mucha gente, o sea, dentro de la población mundial los trastornos de ansiedad son los que tienden a prevalecer en mayor cantidad, Obvio. pero también la gente al creer que son síntomas inventados también se invalida. Y realmente la crisis de pánico no tiene síntomas inventados. Efectivamente pasan síntomas en el cuerpo y también a nivel cerebral y como están conectados, es una realidad. No hay nada inventado. Otra cosa es lo que uno puede analizar de dónde viene la crisis de pánico, pero ninguna crisis de pánico surge de un invento o que una persona diga como ya, en este momento me voy a programar para que me dé la crisis de pánico. No es así. Y es un... Es algo que un poco como que se trae, es algo que se genera. ¿Cuál es como esa base o cuál es la base de la crisis de pánico en general, Mati? Mira, Rebe, la crisis de pánico, la base se va dando frente a distintas situaciones o acontecimientos vitales a los que estamos expuestos. Y te estoy mencionando acontecimientos vitales no como acontecimientos como aquellos que uno asocia como a grandes momentos, no sé, como un accidente, como antes del matrimonio, antes del nacimiento de un hijo, sino también son en situaciones de la vida diaria. Lo que está bajo la crisis de pánico es súper interesante porque nosotros en psicología o a mí en lo personal también cuando tengo pacientes que tienen crisis de pánico, le hago ver un dibujo que es la punta de un iceberg, donde la punta del iceberg es la crisis de pánico. Lo que está debajo de eso hay muchos temas como sea familiares, traumas no resueltos, no desarrollados. De repente, si tú pensáis un poco en que las emociones son de alguna forma como una olla cuando uno está como eh, cocinando, por así decirlo. Ujú, Cuando tenemos esa olla tapada, está todo bien, todo funciona bien, al parecer está todo tranquilo, pero cuando este punto de ebullición sube mucho, la olla empieza a tambalear y empieza a salir el agua. mm, De alguna forma es un poco lo que pasa con la ansiedad y la ansiedad se puede manifestar de una forma que es la crisis de pánico, que es la más habitual. ujú. También tiene mucho que ver con, no sé, también está esta metáfora del vaso con agua. No sé si lo hay escuchado, Rebe, o alguien lo ha No, escuchado ahí en cuéntame. su casa, que en el fondo tenemos un vaso de agua y le vamos echando agua cada cierto rato, que esa agua simboliza, por ejemplo, familiares, el trabajo, que me despidieron, tuve una discusión con mi jefe, que a mi hijo, a mi hija tuvo un problema en el colegio. Esa agua en el vaso va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que hay un detonante que lo hace rebalsar, que el detonante puede ser incluso súper como significativo en la vida diaria de la persona. Entonces tiene mucho que ver con eso, con lo que uno tiende a guardarse y cómo interpreta también muchas situaciones a las cuales está enfrentado. Sí, sí, y qué heavy porque finalmente como es algo que va a aparecer cuando, como tú decís, la olla un poco se destapa o se nos llena, digamos, este vaso de agua, mayor razón no sabemos que estamos viviendo una crisis de pánico y con mayor razón no tenemos las herramientas porque claramente yo no voy a, no sé si claramente, pero yo no voy a trabajar algo que yo sé que no tengo, entre comillas. Pero al final lo que sabemos es que efectivamente sí puede llegar. Exacto. Es algo que sorpresivamente puede aparecer. Es una reacción eh, Es una reacción conexión cerebro-cuerpo súper, como súper, súper intensa igual.
muy potente. De hecho, las crisis de pánico, Rebe, la mayor cantidad de crisis de pánico son como una activación intensa y como repentina de todo lo que es el sistema de alarma del cuerpo, que suelen aparecer frente a la interpretación que tenemos las personas de un peligro que puede ser real o que no puede ser real como tal. Ujú, Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo como, no sé, imagínate tú estás en el estudio ahí, Rebe, y ujú. yo te digo que en un minuto más se va a abrir la puerta y va a entrar un león. ¿Qué sentirías tú? Me cago. Y ajá, o sea, sentirías, probablemente Angustia, sentirías preocupación, ¿cómo escapo? No que te sé. cuesta respirar, ¿qué hago? Sí. Como un bloqueo un poco a nivel de pensamiento, como eso que tú dijiste, como ¿qué hago? Salto por la ventana, me escondo en la cama, como lucho ¿Cómo contra él, sobrevivo, básicamente? ¿cómo sobrevivo? Sí. Y efectivamente hay respuestas que tienen que ver con un poco como la adaptación que tiene el cuerpo para defenderse frente a esas amenazas reales, que podría ser en el fondo, si es que efectivamente entra el león, todo ese sistema de alarma te va a llevar a activar una forma que te permita proteger. Pero también hay situaciones donde el peligro no es real, sino que viene más de una interpretación que nosotros hacemos a nivel de pensamiento, eh, y que empezamos a asociar esas distintas cosas con el temor de que nos ocurra una crisis de pánico. Por ejemplo, una persona que quizás no está consciente de que hay muchas cosas que le puedan estar afectando, que también es algo súper habitual en las personas. Las Muy. personas tendemos a ser Ujú, muy evitativas, ujú, ujú, porque también a nivel mental, Rebe, hay un concepto que tiene relación como con, se llama ahorro energético ujú. y tal cual, que ¿Cacha? a la mente le hace más fácil como evitar ciertas cosas o no profundizar en ciertos temas, Ujú. que justamente lo contrario, entrar a ahondar en temas profundos que van a implicar lo más probable emociones displacenteras, pensamientos displacenteros, conductas que de repente también pueden ser displacenteras. Pero, por ejemplo, esta misma persona que no sabe que todo tiene todo esto como ahí en su interior, Ujú. y un día va al supermercado y en el supermercado ocurre algo, tiene un conflicto quizás con una cajera o hay un problema con algún producto y genera una crisis de pánico. Está generando una crisis de pánico frente a una amenaza que, si uno lo piensa racionalmente, no es real. Sí, Para él no hay claro. ninguna amenaza en una discusión que es algo súper cotidiano y normal. El problema viene después, Rebe. El problema viene en que los seres humanos funcionamos por asociación. Ujú. ¿En qué sentido? Lo más probable es que esta persona que tuvo la crisis de pánico en el supermercado empiece a asociar mentalmente que el supermercado es igual a peligro. Y Ay, qué heavy. asocio el supermercado como el lugar de peligro donde me ocurrió la crisis de pánico, entonces el supermercado adquiere esta connotación negativa de peligro, cuando realmente en el supermercado y en la situación que ocurrió no hubo un peligro real como a la existencia, por así decirlo, de la persona. Claro. Pero si yo te pregunto, Rebe, y le pregunto a la gente que va a escuchar este podcast después, que también me imagino que se va a ir respondiendo las preguntas en su casa, si tú asocias el supermercado con un peligro, ¿qué va a pasar después probablemente en ti? No voy a querer volver a ver el supermercado en mi vida, digamos. Exacto, exacto. Y ahí viene otra conducta que es muy difícil y es muy característica de todo lo que tiene que ver con la ansiedad y las crisis de pánico, pero con la ansiedad en general también, que es empiezo a evitar estos lugares, pensando en que si evito el lugar, de alguna forma desactivo este riesgo porque no me estoy exponiendo. Pero realmente lo que ocurre es que con esa conducta lo único que uno está haciendo es reforzar justamente que el supermercado tiene una connotación de peligro. Claro, claro, Mientras más lo evito, más se refuerza un poco esa ansiedad que está relacionada a este temor. Supermercado, y claro. así puede pasar, por ejemplo, Con el hay una trabajo, con el trabajo, que es por una ejemplo, situación que no podía evitar. Que eso sí que debe ser súper angustiante. totalmente. Imagínate, Rebe, ponte tú, yo creo que ahí en la casa, quizá en el trabajo se le pueden venir como situaciones, por ejemplo, cuando tuviste, no sé, una discusión con algún compañero, una reunión un poco tensa con tu jefe o tu jefa, que
que es algo súper cotidiano, ¿cierto? O sea, todos estamos enfrentados a esos problemas en la vida cotidiana laboral, tanto de forma dependiente como independiente también. Yo creo que no, nadie está exento. Pero si alguna de esas conversaciones o reuniones con tu jefatura no sale bien y de alguna forma, no sé, te tuvieran que corregir algo, te tuvieron que retroalimentar de una forma que quizás tú no quedaste tan conforme, Ujú. y también se genera un poco una sensación de crisis de pánico. Después, cada vez que yo tenga que hablar con mi jefe, mi cuerpo se va a poner en ese estado de alerta constante que muchas veces me va a impedir desempeñarme de la forma correcta en esa reunión, porque estoy en este sistema de alerta donde estoy atento de todo, por ejemplo, no sé, cómo se sienta mi jefa, cómo escribe, con qué tono me dice lo que me tiene que decir, y generalmente todo eso, en este contexto, yo lo recibo desde un sistema de una amenaza, entendiendo que no es una amenaza real, sino que es una amenaza más que viene de mi interpretación. O el Exacto. tono de voz que ocupó, que es algo súper clásico, no solamente en la pega, sino en las relaciones habitual, no sé, por ejemplo, las relaciones de pololeo o matrimonio, como relación incluso familiares de amigos, Ujú. ocurre mucho la interpretación, por ejemplo, por WhatsApp. Uno lee el Sí, mensaje de la otra persona clásico. de una forma que quizá, oh, me está hablando quizás golpeado, me escribió con mayúscula, entonces automáticamente asumo como que me estuviera como gritando. Empiezo a interpretar de alguna forma, de forma negativa todo esto, y también uno empieza a evitar, por ejemplo, ciertas conversaciones con tu pareja, ciertas conversaciones con un amigo, una amiga, con la misma jefatura en la pega. Y mientras yo más evito, menos probable es que vaya a tener esa conversación que necesito tener. Qué heavy, porque yo creo que es algo, bueno, obviamente con toda la conversación que estamos teniendo es algo mucho, mucho más del día a día que lo que uno se imagina y además que también deben ser muchas más las personas que sufren y viven crisis de pánico de lo que se imaginan, porque aparte que yo me imagino que, bueno, después vamos a hacer como, vamos a entrar a nuestra parte de preguntas, pero me imagino que deben existir tipos de crisis de pánico. Em, Me imagino que deben existir niveles, ¿cachai? Yo he visto, o sea, he visto casos de gente con crisis de pánico que realmente dice, me voy a morir. Y en el fondo estamos constantemente expuestos a eso. Entonces es algo mucho más a diario de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. Totalmente, Rey. O sea, yo creo que si uno hiciera el ejercicio, uno como persona, de preguntarle a tu círculo social con el cual uno más se relaciona en el día a día, cuántas personas han tenido una crisis de pánico o han sentido que van a tenerla, probablemente sean muchas más personas que sí que no. Y quizás a la larga podrían ser muchas más que sí aún, Ujú. cuando a la gente que quizás no ha tenido alguna crisis uno le explica qué es lo que realmente es una crisis de pánico, y después hacen el recuerdo como, ah, sí, ahora que me lo contáis, como tuve esas Claro, mismas sensaciones en tal situación. claro. Y Rebe, tuviste en un punto súper importante de la crisis de pánico. Estas crisis de pánico llegan efectivamente al punto en el que uno piensa que se va a morir. Y de hecho, ese pensamiento, que es una interpretación en el fondo de los síntomas que el cuerpo está desarrollando, es lo que mantiene muchas veces el círculo de la crisis de pánico en el momento. Imagínate que yo empiezo a sufrir la crisis de pánico. La crisis de pánico, en el fondo, inicia cuando detectamos esta amenaza que puede ser real o imaginaria, ¿cierto? A partir de ahí se activa todo este sistema de alerta que tenemos las personas, que uno empieza a respirar más rápido, de repente está la transpiración, Ujú, la boca se seca, ujú, cuesta la frecuencia cardíaca también acelerar, la musculatura tiende a estar un poco como tenso el cuerpo. ujú, Si yo empiezo a interpretar todo eso en un contexto en el que no estoy emocionalmente tan claro, el primer ujú. pensamiento que aparece en todas las personas es: me está dando un ataque, me voy a Sí, morir. claro. Sí, claro. Y así de simple. Y me Obvio. morí y me va a dar un ataque y no voy a alcanzar a llegar al hospital, no voy a alcanzar a que me ayuden. Pero Exacto. ese mismo pensamiento, ¿qué es lo que genera en el cuerpo? Que todos esos síntomas que describíamos antes aumenten aún más. O sea, si yo estoy pensando que me voy a morir y además que nadie me va a ayudar o que no voy a poder llegar al hospital o a la clínica, la frecuencia cardíaca sigue aumentando, la dificultad para respirar sigue aumentando, la tensión en el cuerpo sigue aumentando, y es un círculo vicioso que si no se logra
interrumpir ahí en el momento efectivamente puede ser una experiencia incluso traumática para las personas. Sí, me imagino, me imagino. O sea, sentir que me voy a morir debe ser una experiencia tremendamente traumática. Entonces, Mati, un poco ya entrando a nuestras preguntas, creo que en nuestra conversación sin duda salieron muchas de las preguntas que tenía yo acá escritas y además, para que sepan, yo estoy mirando en vivo muchas preguntas y comentarios que nos están escribiendo a través de Instagram, así que aprovechen mientras estamos acá con el Mati. Mati, entonces, ¿qué pasa realmente en el cuerpo y en la mente de alguien durante una crisis de pánico, crisis de angustia? No sé si es que hay una diferencia ahí. ¿Y por qué mucha gente en el fondo cree que se está muriendo? Que es un poco lo que estábamos conversando ahora. Es como para hacer ese como sello. Un resumen, por así decirlo, de esa parte. Sí, Eh, sí, sí, sí. la crisis de pánico efectivamente es distinta a la crisis de angustia. La crisis de pánico generalmente y en la mayor cantidad de situaciones se acompaña de síntomas físicos. Ah, La crisis ok. de angustia tiende a ser algo mucho más desde la emoción. Ujú. No está acompañada de tantos síntomas físicos como la crisis de pánico. La crisis de pánico, Rebe, como de alguna forma, si uno tuviese que resumir algunas partes, se originan a partir de la interpretación que tenemos las personas de lo que percibimos en el mundo en el que estamos, que no necesariamente es lo que realmente está pasando en el mundo. Por eso hablamos de estas situaciones que nosotros enfrentamos como una amenaza real o como una amenaza imaginaria. Porque generalmente la amenaza imaginaria viene de una percepción que tiene la persona sobre lo que está, valga la redundancia, percibiendo en el mundo. Versus la amenaza real, que efectivamente son situaciones objetivas donde ocurre, no sé, ser víctima de un asalto, de un portonazo, la pérdida de un ser querido. Son situaciones que se viven como amenaza en el sentido de la estabilidad un poco de el sistema emocional que tenemos las personas. Ujú. A partir de eso, a partir de la interpretación, es que se desarrollan todos estos síntomas físicos que hablábamos antes, que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la hiperventilación. Acá hay una diferencia, Rebe, que la gente tiende a creer que cuando tiene la crisis de pánico falta el aire. No sé si has Sí, escuchado como me falta el aire, muchas no veces. me Ujú. entra. En lo concreto, eso no es del todo correcto. Lo que pasa y que se traduce en esas sensaciones, más que nos falte oxígeno, estamos hiperventilando mucho y muy rápido. No sé, la gente que ha sufrido crisis de pánico puede darse cuenta que uno está muy agitado tratando de respirar, está todo el Sí, rato, claro. y Sí, claro. eso genera mucha hiperventilación que elimina dióxido de carbono y es por eso la sensación de que nos cuesta respirar, no porque nos falta oxígeno. ¿Ya? Qué importante punto. Que el Sí, 90% de la gente es como falta oxígeno y desde ahí empezáis como me voy a morir. exacto, exacto. ¿Cachai? Me Entonces, voy. a partir de esa interpretación de que me falta oxígeno en esta situación, más todos los síntomas complementarios que hay, la tensión corporal, hay gente que se le seca la boca, transpiración de Mm, manos, mm, gente que en verdad reve, hay crisis de pánico donde la gente también queda súper paralizada, como bloqueada, tanto a nivel físico, es tanta la tensión muscular que, por ejemplo, no los puedes llevar para sentarse en una silla, no los puedes chuta. llevar para estar en un lugar un poco más ventilado. Toda la ayuda tiene que ser ahí en ese contexto de esta tensión muscular, que hay casos en que efectivamente llega a ese punto. ¿Qué pasa? Como tú lo dijiste, Rebe, que claro, si a mí me está dando una crisis de pánico y tengo la sensación y la idea de que me falta oxígeno, prácticamente aparece el pensamiento de me voy a morir. Me voy a morir. Crisis de pánico, además, Reves, suelen aparecer en contextos que no son contextos de seguridad para uno. Claro. Si bien Peor aún. ocurre, pero la mayor cantidad, o sea, te puede ocurrir, por ejemplo, en tu casa, cosa que uno se siente más seguro, pero generalmente hay pánico que a la gente le ocurre en el trabajo, en el metro también es súper común, Cacho, sí, también lo he escuchado. después de una discusión y cuando la gente, por ejemplo, sale a caminar, también, y eso también puede ser peligroso. ¿En qué sentido?
que cuando uno tiene una crisis de pánico y sale a la calle, en la crisis de pánico hay un foco de la atención que va netamente a lo que está pasando en el cuerpo. Entonces también se dan situaciones de riesgo que no son muy comunes, pero si yo voy caminando por la calle y mi cabeza está pensando solamente en que me voy a morir y en estos síntomas, probablemente pierda la atención del semáforo, pierda la atención de si Sí, viene claro. un auto, Sí, pierda la claro. atención de cómo cruzar la calle, el tiempo que tiene el semáforo. Efectivamente, la crisis de pánico es un, un problema, pero también en la crisis de pánico se generan situaciones que también son de riesgo para uno. Mm, Entonces, ¿qué pasa en ese círculo, Rebe? Que estoy interpretando que me voy a morir. Si es que estoy en un lugar donde no me siento seguro, probablemente no tengo personas de confianza a la cual recurrir. O sea, por ejemplo, mm. eh, la mayor cantidad de gente que ha tenido crisis de pánico y que va en el metro, probablemente les cuesta como pedir ayuda porque probablemente el de al lado es un desconocido. Sí, Eh, claro. y, y probablemente uno también tiene internalizada esta idea de que la crisis de pánico es que estoy inventando algo o que Sí, socialmente incluso es como que uno estuviera loco por lo que te está pasando, total, totalmente. cuando realmente es una realidad. También uno entra en ese circuito que es difícil de interrumpir en el momento porque a medida que voy pensando y interpretando el contexto de esa manera, todos estos síntomas se siguen disparando. La frecuencia sigue aumentando, falta de oxigenación, que no es por falta de oxígeno, pero sigue aumentando, la tensión corporal sigue aumentando, y temblores también que siguen aumentando, y ese círculo se mantiene y se mantiene hasta que en un minuto va decantando. En promedio, Rebe, una crisis de pánico puede durar entre 5 a 20 minutos. Es un montón. Es Sí, un montón para estar en esa sensación de verdad, o sea, que no totalmente. puedo respirar, que me voy a morir. Es muchísimo. Muchísimo. Y de hecho, Rebe, si tú le preguntáis a la gente, y ahí los que estén escuchando que quizás han sufrido alguna crisis de pánico, cuando uno escucha 5 minutos, dice como, bueno, 5 minutos tampoco es tanto, ¿cierto? No, A nivel de cronómetro. claro, sí, claro, claro, claro. Pero para la persona que está sufriendo la crisis de pánico, esos 5 minutos pueden ser equivalentes a horas, Sí, a mucho rato. ¿Para qué decir aquellas crisis que son de 20 minutos o superan los 20 minutos? Son experiencias que después cuando uno habla con las personas que sufrieron crisis de pánico y ya están de alguna forma más estables, comentan que fue una experiencia que en el fondo sentían que no iba a terminar, sí, claro. y que duró mucho rato, y de repente cuando después, al estar más estable, conversan con alguna persona que lo ayudó y es como, no, si estuviste en verdad 10 minutos nomás, como, pero para la persona es un, una parte eterna del Una día, eternidad, una obvio. eternidad. Yo o sea, no me puedo imaginar. Ya 5 minutos son eternos, no me puedo imaginar lo que pueden ser 20 minutos. A ti, ¿qué la gente espera tanto para pedir ayuda? Yo siento que eso igual es una realidad hoy día que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que más retrasa que alguien busque tratamiento? Un gran tema, un gran tema porque yo creo que también ahí nos metemos en una realidad que si bien yo siento que en Chile hemos avanzado un poco desde la época de la pandemia, sobre todo que se hizo un poco más consciente el tema de salud mental, pero creo que hoy en día uno de los grandes problemas es que todavía la salud mental sigue siendo muy tabú Sí, sigue y, siendo muy tabú. y sigue asociándose a una connotación negativa, como hay mucha gente que de distintas edades, jóvenes, adultos, adulto mayor, como en distintas etapas, cuando uno les menciona la palabra psicólogo, terapia, es así como Sí, resistencia. Yo no necesito ir al psicólogo, como yo no estoy loco, y esa es la primera definición. Me ha exactamente. pasado mucho como de todo recibiendo y en la atención de Impresionante. Sí.
lo que le pasa a mi hijo es porque no quiere estudiar, o lo que ¿Y le eso lo pasa a mi hijo, escucháis? ¿Y eso sí, lo escucháis seguido, Mati? seguido, seguido, muy seguido, y por ejemplo, en infancia uno también tiene que tratar de trabajar con todos los sistemas, o sea, el colegio, la familia, otras redes de apoyo, y cuando uno se topa con la familia, generalmente hay figuras muy significativas que la salud mental y la psicología y la terapia es algo en lo que no creen y que muchas veces no están dispuestos ni siquiera a participar en beneficio de sus hijos. Como, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Si, ¿qué me va a enseñar un psicólogo si yo ya he vivido tantos años, tengo tanta experiencia? Uy, que he escuchado tantas veces eso, Mati, que Mucho. no sé si la palabra es que angustia o qué preocupante. Pasa Las que doy, yo creo. sí, las dos, yo también creo lo mismo que tú. O sea, no puede ser que una persona, porque haya tenido muchas vivencias, tenga un rol de un psicólogo. Es rudísimo, Exactamente. es un peligro, realmente es un peligro. Totalmente. Qué importante es porque al final pasa que muchos, o sea, yo he escuchado miles de influencers hablando de temas como hasta de una crisis de pánico, de una crisis de angustia, entregando soluciones de un libro que leyeron, ¿cachai? Hace 2 días, hace una semana, y es, o sea, estamos recién empezando a hablar del tema, pero es un temón. Sí, porque de hecho, ponte tú ahí, yo creo que entran otras variables que el efecto que tienen las redes sociales en la gente. No solamente en el tema de salud mental, yo creo que también pasa en tema de salud mental, en nutrición, por ejemplo, temas laborales, pero claro, eh, como hay ta- como hay tan poca conciencia de salud mental a nivel de país, yo creo que a nivel de social como ya más amplio, o como incluso fuera de Chile. También me pasa que, por ejemplo, las personas están viendo efectivamente un influencer o alguien que se pusieron a seguir, están entregando consejos prácticos sobre la crisis de pánico o sobre cualquier otra situación de salud mental, eh, tienden a aferrarse un poco a eso desde como esta esperanza de que si llevo esto a la práctica se me va a solucionar y que Mm, además muchas de esas veces no genera una gran inversión económica, mm, que es algo que claro, también impacta en Chile. Yo creo que ahí hay una variable que además de la baja conciencia a nivel país, todos los sistemas de salud, sea ISAPRE, FONASA, seguros complementarios, la mayor cantidad de todas esas entidades, la cobertura de salud mental es mínima. cero, Mati. Un gravísimo. Sí, impresionante. Sí. Aquí me voy a gastar 50, 60 lucas semanales si además me van a devolver de todo eso, no sé, 50 en total, 60 en total. Y claro, encuentro estas otras medidas como alternativas, por así decirlo, que son los influencers, Claro, libros de autoayuda que hay algunos que son muy buenos, la verdad, pero que también tienen que ser leídos en un contexto donde eh, el libro de autoayuda no te va a resolver la crisis de pánico, exactamente, ¿entiendes? Y exactamente. ahí, Rebe, podemos entrar en dos temas que a mí me parecen muy importantes y quizás en las casas también lo han visto en algunas otras personas, pero es la automedicación. Uy, Uno uy, escucha, Rebe, o sea, yo creo que uno escucha hasta en los círculos sociales de uno mismo cuando uno le comparte al otro algún ansiolítico, algún impresionante. SOS, El SOS, eh, tranquila, tengo un SOS y tómate es la como, mitadita sí, y te vaya a tranquilizar. Y también la sí, de uno, la gente se la toma. sí, po, Y creo que es obvio, súper válido cuando uno está en ese contexto. El tema es que, eh, obviamente, cualquier medicación, o sea, bueno, a nivel general, pero sobre todo los psicotrópicos, tienen que ser recetados de una forma muy como específica, porque la gente desconoce, ponte tú, que hay fármacos que pueden generar justamente síntomas físicos en la primera etapa en lo que uno lo está tomando. Por ejemplo, síntomas físicos efectivamente como aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, hasta que el cuerpo se adapte.
Y si tú lo pensás en un contexto de una persona que siente ansiedad, que ha sufrido crisis de pánico, si me tomo esto es SOS o alguna automedicación que una persona me dijo por allá que una vez lo tomó y le resultó, y asumo que a mí también me va a resultar, puede generar el efecto contrario y puede seguir reforzando esta idea de que con la crisis de pánico me voy a morir. Exact- exactamente, qué peligroso eso. Hay, justamente hablando del tema de las redes sociales, que es un temón. De hecho, hoy día justamente me empecé a pelear con un influencer ahí por redes sociales, Ya. lo voy a aceptar, porque encuentro que a veces son tan drásticos, o sea, no te dan un consejo, ¿cachai? Es como que Sí. es así, pero es un consejo, pero es así. Pero bueno, en fin. Hay miles de consejos dando vuelta en redes sociales, Mati. Respirar, contar, distraerse. ¿Cuáles realmente sirven y cuáles son mitos? Mira, eh, si yo tuviera que partir de la base, desde el mensaje como psicólogo, que más va a servir siempre va a ser la terapia. En el fondo, hablando de crisis de pánico, pero también podemos aprovechar de ampliarlo a todas las situaciones que tienen relación a la salud mental. Sí, claro. Todo lo que es relacionado a la salud mental no se va a resolver con solamente un remedio o solamente si hago deporte. Es lo que tiende a creerse también en la sociedad. Ya, pero ¿por qué no quizás mejor encontráis un hobby? ¿Por qué no hacéis deporte como para descargar esa energía? Efectivamente puede tener efectos placebo, pero no a la larga de solucionar lo que realmente, como hablábamos al inicio, bajo esta punta del iceberg. Claro, Entonces, exacto. lo primero, Rebe, es la terapia. La terapia, ¿por qué? En las crisis de pánico y en la ansiedad, las personas tendemos a tenerle miedo a la ansiedad. Como le tengo miedo a que me vuelva a ocurrir la crisis de pánico. Le tengo miedo a que me vuelva a ocurrir la crisis de pánico de no exponiendo como me pasó la otra vez o hablando con mi jefe o el ejemplo del supermercado. Con la terapia uno puede aprender que más que tenerle miedo al lugar, es también como entender que la ansiedad y todas estas respuestas que tiene el cuerpo también tienen una función. La gente tiende a creer que quizás también alguno lo ha escuchado o alguno lo ha pensado y también es sumamente válido, que la ansiedad fuese como algo negativo. Me Mm, siento ansioso, como hoy, sí, qué sí. desagradable esto, como me acuesto a dormir, apago la tele y se me vienen millones de pensamientos, como me desvelo, como al otro Mm, día estoy trabajando y también estoy pensando en esto. Pero la ansiedad, Rebe, es una emoción súper primitiva. Y es una ansiedad que, o sea, perdón, es una emoción que si no existiera, probablemente nosotros no sobreviviríamos, porque la ansiedad es una especie de motor que nos moviliza justamente para enfrentar situaciones de riesgo, para anticipar, para activar el sistema de alerta, porque si yo te pregunto, Rebe, como un poco desviándome un poco de tu pregunta, pero lo siento necesario, un poco yo te contaba que las personas funcionamos por asociación ujú, en la mayoría de las cosas. ujú, Asocié que el supermercado me dio la crisis de pánico, por ende no voy nunca más al supermercado. ujú, O asumí que si, no sé, sonó la alarma, ponte tú, de incendio dentro de mi casa, pero fue porque estaba tostando el pan, lo asumo como amenaza, pero porque también humano y en términos mentales también, para la persona es mucho más fácil anticiparse a esa amenaza y que después no termine pasando nada. mm, O, por ejemplo, la alarma de fuego, no sé, en aquellas casas o lugares que tengan sistemas un poco más desarrollados, el agua y está mojando todo. ujú, Finalmente era un pan tostado que se tostó más de la cuenta. La persona va a preferir eso a que si sonó la alarma de incendio, se quedó en su pieza como, ah, no, en verdad no, tiene que haberse activado por algo, ujú, quizás como por error, se desconfiguró, y si termina ocurriendo el incendio, te estoy en una amenaza. mm. Generalmente, personas vamos a intentar ante la amenaza o la posible amenaza, siempre prevenir. Y llegamos al dicho un poco de mejor prevenir que lamentar. Sí, claro. Prefiero
levantarme y ver qué está pasando con la alarma de fuego o la alarma de la casa, que de repente a mucha gente le debe pasar, incluso en departamento, que las alarmas a veces se desconfiguran y suenan como en horarios que no están programadas, eh, y al tiro activa en el fondo esta sensación de amenaza de que uno, esa ansiedad en el fondo y ese miedo nos moviliza a revisar qué está pasando. Si uno por el contrario dijera como, ah, no, Darcy o algo así como, ya que se desconfiguró, y si realmente estuviese pasando algo en la casa o en el departamento, se han ingresado a robar, riesgo mucho mayor que si yo voy y reviso la alarma y efectivamente me doy cuenta que se activó por otras razones. Y lo más importante es terapia, o sea, cuando yo me doy cuenta que hay algo que está funcionando de manera diferente en mi cuerpo y en mi cabeza, como por ejemplo me está costando respirar o siento que estoy como en una situación de peligro, yo podría decir, ah, estoy entrando en una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, crisis de pánico por lo que habíamos conversado antes. Pero también están todos estos consejos, Mati, que son más, funcionan más como del momento a momento. Te fijáis que tiene que ver con, yo lo he escuchado muchas veces como el poner la cabeza como abajo de las piernas, respirar de una manera tal, o distraerte, no sé, piensa en pajarito. Te fijáis todas esas cosas que corren, que existen, que se escuchan y se hablan, qué tan reales son y qué tan mitos son, porque quizás hay algunas que son súper reales y que en el fondo, bueno, buenísimo que la gente lo está escuchando y ya lo tenga presente por si es que el día de mañana le pasa, te fijáis como algo preventivo, o de frentón no te pongáis a respirar de tal o tal manera porque puede agravar la situación, de hecho. Exacto. En ese sentido, de repente circulan muchas estrategias y herramientas que no necesariamente generan el efecto deseado. Por ejemplo, el tema de la cabeza entre las piernas está más relacionado a un tema de lo que pasa con la presión, pero no necesariamente con desactivar la crisis de pánico. Hay dos técnicas que son las que más se trabajan en terapia y que están en el fondo, tienen evidencia que sustentan la utilidad que tiene para la persona en crisis de pánico, y efectivamente una tiene que ver con la respiración, pero no cualquier respiración. Tiene que ver con la respiración que yo creo que la han escuchado en las casas, y tú, Rebe, también quizá, la respiración diafragmática. Ya, sí, claro, eso es que como de caja, como que, Exacto. ya, perfecto, pero me imagino que eso tiene como eh, como una velocidad, ¿o no? Sí, la respiración diafragmática más utilizada y que da más resultado en la crisis de pánico es la técnica 4-7-8. En el fondo, las personas inspiramos en 4 segundos, tomamos ese aire en 7 segundos y después exhalamos durante 8 segundos. ¿Qué genera esto? Que si yo puedo lograr llegar a estos números, de alguna forma recupero un poco el control sobre la respiración y dejo de estar en ese estado donde la respiración me está controlando, que eso es lo que pasa también. Estoy hiperventilando, hiperventilando, hiperventilando el dióxido de carbono, me cuesta respirar, me cuesta moverme. Si yo logro de a poco, entendiendo que hay que tener claro que cuando uno tiene una crisis de pánico, ya voy a respirar 4, 7, 8 y se me va a pasar así inmediatamente, no es así. O sea, así como la crisis de pánico dura un rato, también uno necesita de un rato gradual para que estas técnicas vayan haciendo efecto y nos permitan recuperar el control del cuerpo. ¿Cuál es la explicación de la respiración, Rebe? Que además de que uno pueda llegar a estos segundos, ¿cierto? Que me permita un poco conscientemente ir percibiendo que estoy yo ahora controlando el ritmo respiratorio, Ujú, es que también todo esto se asocia a la activación del nervio vago, ya como una parte ya más biológica, por así decirlo. Y el ujú. nervio vago es prácticamente algo que que atraviesa todo el cuerpo, eh, y que nos permite de alguna forma eh, ir activando todos aquellos sistemas que están relacionados a la relajación. Perfecto. Entonces, si yo empiezo a respirar, logro hacerlo en estos segundos, empiezo a tener la percepción de que estoy yo retomando el control de la respiración
y paralelamente a través de la respiración se va de alguna forma activando el nervio vago y todas las respuestas de relajación, si uno lo piensa en términos objetivos y biológicos, como queramos decirlo, en un estado o en una persona, el estado de relajación no es compatible con el estado de estrés al mismo tiempo o el estado de tensión. Ujú. Entonces, si yo recupero la respiración, el nervio vago se activa en el fondo todo lo relacionado a la relajación, toda esa parte de tensión, estrés corporal, ir disminuyendo paulatinamente. La segunda técnica, Rebe, tiene que ver, no sé si tú la has escuchado o alguien en la casa la ha escuchado, una técnica que se llama 5-4-3-2-1, No, no lo había escuchado. ¿No? que suena un poco como 5-4-3-2-1 para desactivar la bomba. Sí, está se acabó. Y está un poco relacionado a eso, pero es una técnica súper, súper efectiva porque este 5-4-3-2-1 se asocia a los sistemas sensoriales. Si tú lo pensás, los sistemas sensoriales también es algo súper primitivo, por así decirlo, en el desarrollo humano. Es de lo primero que se va formando, pero además de lo más importante. Y si yo estoy en una crisis de pánico donde mi percepción, mis pensamientos, mis sensaciones están enfocados en que algo malo me está pasando y que derechamente me voy a morir, esta técnica permite un poco como desviar el foco de atención hacia otras cosas tratando de desactivar el pensamiento de que me estoy muriendo. ¿Cómo se hace? Cada número está asociado a un sistema sensorial. Por ejemplo, el 5 es que la persona logre ver 5 objetos en el lugar donde está teniendo la crisis de pánico y los logre describir. Por ejemplo, si a mí me estuviera dando una crisis de pánico en este momento, yo podría describir que veo una guitarra que es de color madera un poco más claro, también veo una chaqueta colgada en la silla que es verde y el cuello lo tiene café. También tengo al frente un florero que las flores, si diera cuenta, no sé, que están un poco ya más secas. Eh, Puedo ver un sofá que es café, está un poco oscuro, y puedo ver la puerta de mi departamento que es café y está un poco sucia. Logré ver Perfecto. 5 objetos y entregarle de alguna forma la descripción. Luego pasamos al 4, que es descubrir o escuchar 4 sonidos que yo pueda estar eh, valga la redundancia, escuchando en ese momento. Por ejemplo, yo ahora puedo estar escuchando mi voz, Ajá. estoy escuchando tu voz, Ujú, a la vez estoy escuchando un poco la circulación que hay en la calle que da a mi departamento, ujú, y a la vez estoy escuchando, por ejemplo, el ruido de la lavadora. ujú. Esto en el contexto de que a mí me está dando la crisis de pánico acá en mi casa. Obviamente en Claro. la calle es algo distinto, en la Sí, pega algo claro. distinto. Sí, Luego claro. el tercer punto que va a palpar 3 cosas que yo pueda tocar y sentir su textura. Por ejemplo, yo ahora podría tocar mi polerón y sentir la textura que es un tanto, eh, lo Ujú. puedo tocar una hoja que tengo acá al frente que es muy suave, y puedo tocar la mesa que sí está hecha de una madera que tiene ciertas partes un poco rugosas. Perfecto. Luego me permite pasar al olfato, que es poder distinguir 2 olores que yo pueda percibir en este momento. Ujú, Y puedo percibir, por ejemplo, un olor a lavanda a partir de una vela que hay acá ujú, y el olor de mi mismo perfume. ujú. Y finalmente, el último sistema sensorial es el gusto, que es imaginar que yo estoy saboreando algo que me genera placer. Perfecto. Y acá viene, bueno, es algo súper subjetivo porque a mí me puede generar placer saborear un chocolate, a alguien una hamburguesa, a alguien una bebida. Pero hacer esta técnica del 5-4-3-2-1 se relaciona justamente a que mientras yo voy haciendo todo esto, voy pensando en las características, voy concentrando en los ruidos, que voy en el fondo también identificando las texturas. Trato de identificar 2 olores que estén circulando en el lugar en el que estoy y además de imaginarme algo que estoy saboreando, simplemente termine en desviar el foco de esa idea de que me voy a morir y que me cuesta respirar, y me centré un poco en el aquí y ahora, que son los sistemas sensoriales que estoy identificando en el momento. Es un poco Cacha, qué como buena. el 5-4-3-2-1, Reven, un poco, nos ayuda un poco, si tuviéramos que resumir, como a hacer el cable a tierra en el aquí y ahora.
En la crisis Buenísimo. de pánico uno está en distinto, está ahí en el presente, me está pasando esto, pero también está ahí en el futuro, me voy a morir, no voy a llegar al hospital, nadie me va a ayudar. Sí, claro. Vienen pensamientos como, no sé, no me voy a alcanzar a despedir, no alcancé a hacer esto, una confusión temporal también súper grande. El Ujú. 5-4-3-2-1 nos lleva a la hora, porque son cosas que veo ahora, que escucho ahora, que puedo tocar ahora, que puedo oler ahora y que me puedo imaginar saboreando ahora. Y son dos técnicas que son súper, súper, súper utilizadas y con evidencia en todo lo que es crisis de pánico y ansiedad en general, todo lo que es como el componente ansioso de las personas. Buenísimo. Ya. Complementario a esto, Rebe, Ujú. efectivamente hay cosas que sí ayudan. O sea, si tú fuiste a terapia, de fondo buscaste esa parte del iceberg que está oculta, que está generando las crisis de pánico y otras situaciones. Uno empieza a poner en práctica ciertas herramientas y eso lo complementa, por ejemplo, con el deporte. Ujú. El deporte es una herramienta muy buena en ese sentido. ¿Por qué? Vamos. Sí, es Vamos, muy, vamos. muy positivo porque la gente tiende a creer que el deporte en estos casos nos ayuda como ya me boto como así todo lo malo que me está pasando, me desahogo y después llego como un poco más liviano, más renovado de vuelta. Y que sí, es una sensación muy subjetiva, obviamente, pero la explicación biológica, Rebe, es que cuando yo hago deporte, o cuando la gente hace deporte en general, ¿qué pasa a nivel físico? Así como lo más fácil de identificar. O sea, a mí personalmente, no sé, como que estoy más tranquila, más pacífica. eh, no sé, me siento más feliz. Totalmente, Realmente, porque se eh, liberan más hormonas relacionadas a la felicidad. sí. Pero ponte tú, Rebe, si yo te hago una pregunta. Yo sé que tú eres una persona super power en el deporte y en Me entrenar, gusta, me gusta mucho, sí. muy esforzada y muy constante, te doy fe de eso. Gracias. Pero, por ejemplo, cuando, no sé, tenís tus rutinas no, de bici estática. Me acuerdo que hubo un tiempo que estaba ahí haciendo bici estática. Y me imagino, hasta el día de hoy, y me imagino que uno de repente a la bici estática se sube con una rutina donde vaya aumentando el ritmo, la Sí, intensidad, eso. ¿Qué, exacto. qué pasa en el corazón? O sea, bueno, se acelera y después ¿Se se acelera? calma y, o sea, sobre Sí, todo, por ejemplo, no sé, yo que cuando hago mis clases de bici hago mucho hit, entonces como que paso estos como pics. exacto. Subís, bajáis, y cuando subís también tenía esa sensación como de que nos cuesta un poco que el aire entre así Sí, como de manera sí, fluida. sí, Ya, exacto. ahí viene una explicación de por qué el deporte también es tan beneficioso en temas de ansiedad y sobre todo de crisis de pánico, porque de esa manera, eh, inconscientemente uno entrena al corazón a que no todas las situaciones en las que el corazón está acelerado o me está costando respirar son situaciones de amenaza. Entonces, ¿cómo ayuda eso? Que el día de mañana, si es que yo estoy enfrentado a una crisis de pánico y empiezo a percibir que mi corazón está latiendo súper rápido, me está costando un poco este flujo de... Puede que la reacción no sea en la misma proporción que hubiese sido antes, haber un poco expuesto al corazón a esta misma como a este mismo funcionamiento o alteración o aumento de la frecuencia y la intensidad que puede ocurrir en una crisis de pánico. Y efectivamente hay gente que le es muy útil, Claro, porque también obvio. se empieza a asociar el aumento de la frecuencia, el latido del corazón, la dificultad para respirar a un contexto positivo que es el deporte, y no necesariamente a una amenaza real o imaginaria. Qué interesante porque en el fondo ahí está como la gran relación que existe con el deporte, que todos, y me incluyo, lo sacamos y es como, yo de hecho termino de hacer deporte y es como ya, terminé mi terapia, Sí, porque realmente a mí me ayuda muchísimo a calmarme, a bajar, a pensar muchas veces también. En ese sentido, efectivamente es de mucha ayuda. Mati, como que se nos está acortando el tiempo porque está demasiado interesante
Pero, nosotros abrimos cajita de preguntas en Instagram Ya, y explotaron las ya, preguntas. No vamos a alcanzar a hacerlas todas, pero hay un par de bueno, preguntas dale. interesantes. Por ejemplo, acá Begoña pregunta, ¿uno se cura 100% de los ataques de ansiedad o aprendes a manejarlos mejor? Depende. Bueno, nosotros en psicología el depende es una respuesta muy típica o muy esperada en los procesos de terapia. Ya, Eh, Porque muchas veces se pueden dar las dos situaciones, pero también va a depender de el proceso de terapia, la constancia en la terapia, los recursos también que cuentan las personas para enfrentar una terapia. Y efectivamente hay personas que quizá las crisis de pánico no se resuelven del todo, pero sí cuentan con muchas más herramientas para enfrentarla, cosa el día de mañana la crisis de pánico ya se vuelve algo quizás como, eh, más del día a día, y claro, y que no me va a interferir en mi día, claro. porque hay mucha gente que en terapia aprende a identificar los síntomas previos. Cuando ha ocurrido una crisis de pánico, previamente hay muchas cosas que uno puede identificar en el cuerpo, que le entregan el mensaje como chuta, algo está pasando, que estoy próximo a una crisis de pánico, aprendo a manejarla. Si es que la crisis de pánico ocurre, bien desarrollo estas estrategias que me permiten rápidamente volver un poco al aquí y ahora. Y también hay en algunos casos cuando las crisis de pánico son así como ocasionales. Por ejemplo, me ocurrió una crisis de pánico en la vida y nunca más me volvió a ocurrir, que efectivamente se terminan resolviendo en gran parte. Pero, pero volviendo al mensaje base, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Begoña, Begoña. Para Begoña, que recuerden lo que hablábamos al principio, la crisis de pánico tiende a ser la punta del iceberg. También hay que tratar de corregir o trabajar todo lo que está abajo de esta punta del iceberg, que muchas veces son emociones que uno tiene reprimido, pero traumático. Y hechos traumáticos no necesariamente en el sentido de, uno dice hecho traumático, el tiro se imagina como el portonazo, se murió alguien. El hecho traumático también tiene un componente súper subjetivo. Para mí puede ser traumático algo que Rebe patinó y para Begoña tampoco. Entonces, un hecho traumático puede ser que te despidan de un término de una relación. Entonces, para lograr esos resultados, también es necesario trabajar la raíz de esto, por así sí, claro. decirlo. Oye, Mati, nada, tenemos muchas preguntas, se nos acaba el tiempo. La idea era no alargar en exceso el podcast porque obviamente lo que más queremos es que nos escuchen en todo momento y que no nos corten, ¿cierto? Porque finalmente muchas veces pasa que uno está como escuchando un podcast, no sé, te bajaste del auto, lo cortaste, Sí, como que se te fue toda la idea y como acá nosotros lo que estamos entregando son herramientas y conocimientos súper importantes que ojalá como que lo mantengan de largo. Entonces un poquito como antes de cerrar ti, hacer un pequeño resumen de las tres cosas que estuvimos conversando que pueden ser herramientas importantes, ¿cierto? Para el día de mañana, si es que nos toca alguna crisis de pánico, poder sacarla adelante. Sería súper bueno si nos pudiera repetir esas tres cosas. las tres estrategias en el fondo. Las tres estrategias, que era terapia, Terapia, sí o sí. eh, Pragmática, el 478. 478 esa. Y la técnica de los estímulos externos, que es este 5 4 3 2 1 que explicamos al final. Y, Sí, y me perfecto. gustaría agregar una breve, o sea, una breve, ¿Ya? que la principal herramienta, por así decirlo, que nos va a ser útil para trabajar y para enfrentar esto es que partamos de la base de nosotros mismos validarnos lo que está pasando. Si yo no me valido, si a mí me da una crisis de pánico y yo no me la valido y yo me desarrollo un autodiálogo que en el fondo que me lo inventé o que soy débil o que estoy loco porque me dio una crisis de pánico, probablemente no voy a llegar a terapia y probablemente no voy a desarrollar ninguna estrategia de ayuda. Claro, Si yo parto de la exactamente. base de normalizar esto y validar que también me puede pasar esto, así como hay gente que le pasa, eh, que tienen diagnósticos, por ejemplo, no sé, de trastornos del ánimo y que también inician tratamientos farmacológicos, también tiene que ver un poco con la aceptación de que
las crisis de pánico y las distintas configuraciones de la ansiedad, por así decirlo, las personas no estamos exentos, porque además vivimos en una sociedad que nos demanda mucho. Las redes sociales nos demandan mucho, mucha alerta, mucha Sí, hipervigilancia, sí, que heavy. si yo no valido lo que me pasa, probablemente no voy a lograr resolver esto. Entonces, antes de la terapia, antes del 478 y del 54321 es, si me pasa algo, tratarme con cariño, por así decirlo, en un sentido simbólico, en que lo que me está pasando es algo real y no es algo que me estoy inventando. No es que estoy loco, no es que soy débil porque me pasó esto en una situación, sino que mi cuerpo y mi mente me están entregando una señal de que hay algo que necesitamos ponerle ojo. Claro. Importante no automedicarse. Sí, clave, clave, Cla- clave. Oye, que Nunca hemos escuchado, automedicarse. vaya que hemos escuchado harto esa automedicación. Entonces, em, estas herramientas son súper importantes, Mati, porque nosotros las vamos a dejar acá cerradas y bueno, después las vamos a transformar en información importante que la vamos después a subir en nuestras redes sociales. Pero es como la base un poco de este podcast, poder entregar herramientas a las personas. Mati, con esto ya vamos cerrando nuestro podcast. Empezamos ya a decir adiós con mucha pena porque te juro que tengo un séquito de preguntas aquí adentro que por último después te las puedo dejar y las podemos ver si podemos hacer pequeños cortos y los respondemos ahí con la gente. Pero nada, o sea, agradecerte un montón por haber estado con nosotros, por haber participado en esta primera versión del podcast, de nuestro podcast de Epicwell. Y si esto te sirvió, no lo guardes para ti, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Encuéntranos como Epicwell en Instagram y Spotify. Cada episodio, un especialista distinto. Cada episodio, herramientas reales. Nos vemos. Chao Mati, muchas gracias por todo, que estés súper Chao, y Rebe. ojalá nos volvamos a ver por ahí de Sí o nuevo sí, haciendo algo nuevo. sí o Súper. sí. Nos estamos Ya pues viendo. Mati, nos Un vemos, abrazo. muchas gracias. Chao, chao, Cuídense. gracias a todos por Chao. sintonizarnos.